hermanos, bienvenido a al tercer segmento de esta serie sobre la primera aparición de Jesús. Y hoy vamos a ver cuando Cristo resucita y se le presenta por primera vez a María Magdalena. Y estos versículos se encuentran en Marcos 16 de 9 al 11 y en Juan 20 del 11 al 18. Vamos a leer de Juan porque Juan es el más explícito en el texto y en la explicación de lo que sucedió en este día. Y nosotros vemos básicamente que Juan y Pedro se van a su casa. Ellos no vieron a estos ángeles de los cuales hablaron las mujeres, no vieron a Jesús tampoco y se fueron a sus casas, dice la palabra. Entonces vamos a leer de Juan 20, 10 hasta el versículo 18. Y la palabra de Dios dice así, versículo 10. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, hablando de Juan y Pedro. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Y al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y me lo llevaré. Jesús dijo: María. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Entonces la primera pregunta sería: ¿quién fue María Magdalena? María Magdalena, mujer judía, se menciona mucho más que muchos de los apóstoles que están en la Biblia. María era el nombre más común para las mujeres en la época de Jesús. María significa excelsa, elegida o amada de Dios, y viene del hebreo de Miriam, que viene siendo la hermana de Moisés. De ahí probablemente es donde se hizo tan famoso este nombre. No era costumbre usar apellido, entonces el segundo nombre de María no era Magdalena, el apellido de ella, sino que probablemente ella venía de Magdala, que era una ciudad costera en el mar de Galilea, cerca del mar de Galilea, o en el mar de Galilea, y prácticamente todos los discípulos de Jesús eran de Galilea, los escogidos de él. Viajó constantemente con Cristo. Ella fue el líder del grupo de las mujeres y era la encargada del ministerio de las mujeres, porque ella siempre se menciona de primero. Cuando están hablando de las mujeres, que mencionan a este grupo de mujeres juntas, siempre ponen a María Magdalena primero, al igual que sucede con Pedro. Cuando se mencionan a los 12 escogidos por Cristo, a Pedro siempre se menciona primero. Ahora, otra pregunta: ¿acaso María Magdalena era prostituta? En ningún lugar se menciona a ella como prostituta. Esto fue una enseñanza que empezó alrededor del año 581, cuando el Papa Gregorio I la confundió a ella con María de Betania en Lucas 10:39. Quien explícitamente, tampoco María de Betania se le dice prostituta, pero por los referimientos de los fariseos, cuando nosotros vemos a ella en Lucas 7 que viene a enjuagar los pies de Jesús, María de Betania era la hermana de Marta y de Lázaro, a quien él resucita. Y ella amó mucho a Jesús y fue perdonada. Y ella tenía ese amor por Cristo. Y por esa referencia que hacen los fariseos, se entiende que ella quizás era prostituta. María Magdalena se menciona 13 veces en la Biblia.
Y en Lucas 8, del 2 al 3, ella se menciona que había sido sanada de 7 demonios. Y fue también parte de la que soportó el ministerio de Jesús y sus discípulos. Probablemente tenía dinero o alguna cierta posición económica porque ayudó con el sostenimiento del ministerio de los discípulos. Nosotros no sabemos en qué estado estaba María por la posesión demoníaca, pero estas posesiones demoníacas producían grandes alteraciones físicas, emocionales, y la persona era torturada constantemente por estos demonios. Entonces, ¿cómo se manifiestan esto? Vamos a ver cuáles ejemplos tenemos en la Biblia. En Mateo 9:13 vemos que pueden causar que la persona fuera muda. En Mateo 15:22 causan tormento. En Mateo 17:15 causan convulsiones y pérdida de la cordura. Mateo 5, del 3 al 5, muestra que producen una fuerza sobrenatural o pueden tener una fuerza sobrenatural y un comportamiento fuera de orden, mutilaciones, tormentos, griteríos. Mateo 5:7, no resisten a la luz de Cristo, a la palabra, a la verdad, no la resisten. Ellos también reconocen los que vienen de parte de Dios. Lucas 4:41. El espíritu de adivinación, el espíritu de leer la mano, de la taza, también es un espíritu demoníaco y lo vemos en Hechos 16, del 16 al 18. Ellos no resisten la palabra de Dios y salen huyendo siempre, o casi siempre. Buscan casa donde reposar y subsistir en una persona, Mateo 12:43. Y a veces estos demonios, cuando salían de las personas, salían con gran violencia, sacudiéndole fuertemente y la persona gritando, Mateo 1:26. Con esto podemos tener una idea de lo que María enfrentó hasta conocer a Jesús. Ella estaba dominada por Satanás y por sus espíritus. Era un ente de perdición, de depravación total. Llevaba a los demás a apartarse de Dios. Ella vivía en tinieblas, probablemente atormentada, torturada o sacudida, enferma por estos 7 espíritus, los cuales dominaban sus pensamientos, sus acciones, su vida. Ella no tenía paz, no tenía descanso, no tenía reposo. Por días o meses o años, no sabemos, pero ella sufrió vivir de esta manera, sin ningún tipo de esperanza de salvación. Los fariseos y los religiosos de la época, ellos la rechazaban, no se atrevían a acercársele y a ayudarla porque era una pecadora endemoniada. La posición demoníaca es el pecado llevado al extremo cuando nos dejamos dominar por la inmoralidad. Y Dios nos entrega a nuestros pecados. Es literalmente Dios dejarnos, entregarnos al reino de las tinieblas. Y vivir nosotros sirviendo al príncipe de este mundo, a Satanás, haciendo su obra, dándole la honra a él antes que a Dios. Mira lo que dice Romanos 1, del 28 al 32. Que dice, versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Esto a mí me recuerda en Isaías 5:22 que dice, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, de los que tienen la tiniebla por luz y la luz por tinieblas, los que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
¿Acaso nosotros, que en nuestro pecado vemos todo contrario a Dios, aplaudimos la fornicación también, el adulterio, aplaudimos el homosexualismo, la mentira, el robo? Hermano, estos pecados no son dignos de aplaudir, ni tampoco de juzgar. Nosotros estamos llamados para llamar a esas almas perdidas a que vengan a Cristo. Porque yo estaba ahí también. Y solamente Él me puede salvar a mí. Y recuerdo yo un día que tenía unas conversaciones entre unos hombres. Y ellos se gloriaban por la cantidad de mujeres que tenían. Por serles infieles a sus esposas. Se gloriaban de las borracheras. Y les contaban todas estas historias con las esposas en otra habitación con sumo gozo. Con gozo. Ellos pensaban que esto era ser un verdadero hombre. Mentira. Eso no es así. Un verdadero hombre es aquel que sirve y sigue a Dios y entrega su vida a Dios y cumple la palabra de Dios. No aquel que hace su propio deseo de su carne. Es aquel que hace la voluntad de Dios. Cuán trastornados son los pensamientos de nuestro corazón. Y más lejos de la verdad no pueden estar. Cuando nos hablan a nosotros de cambiar nuestros caminos, lo vemos como una pérdida de tiempo. Y preferimos nosotros seguir en tinieblas que venir delante de la luz de la palabra, delante de mi Dios y confesar mis pecados. Mira lo que Cristo dijo en Juan 3:19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta era la condición de María antes de Jesús. Pero la luz llegó a su vida. Ella fue transformada por la verdad y más nunca dejó de seguir a Jesús con todo su corazón. El perdón que ella recibió fue inmenso y asimismo de inmenso fue el amor que ella tuvo por Cristo. María, ¿dónde estaba? Ella estaba quebrantada, llorando afuera de la tumba, destruida, pensaba que su Señor más nunca lo iba a poder ver. Pedro y Juan se fueron y la dejaron sola. Sus amigas no estaban ahí. Ella estaba quebrantada y desesperada, arrodillada delante de esa tumba. Afuera, yo no tenía ni fuerzas para entrar ahí adentro hasta que finalmente María entra a la tumba y ve a dos hombres, dos ángeles, vestidos de blanco ahí dentro. Y ella, en su quebranto, ella ni cuenta se dio quién eran estos que estaban ahí. Y en Juan 20:12 le preguntan, ¿por qué lloras? Y ella le dijo, se han llevado a mi Señor. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Qué pregunta esta de los ángeles? ¿Qué pregunta? Es obvio, porque yo estoy llorando. Mi Jesús está muerto, yo estoy destrozada. Es que no se dan cuenta que se robaron el cuerpo. Estoy en la tumba y Él no está aquí, yo no sé qué hacer. Yo vine a verlo, a despedirme otra vez de Él y no está aquí. Pero ¿qué realmente le estaban preguntando los ángeles? Ellos le estaban diciendo, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? No hay razón de llorar. Es tiempo de dar gloria, de dar alabanza a Dios. Recuerda sus palabras, María, que Él iba a resucitar. Y en ese momento se voltea y ve a Jesús. Y Jesús le pregunta otra vez, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Versículo 14, al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Otra vez, ¿por qué lloras? Yo estoy aquí, yo soy el que buscas, yo estoy vivo. María no reconoce a Jesús y pensaba que era un jardinero. En todas las apariciones de Jesús,
Los discípulos no podían reconocer a Jesús por su apariencia, hasta que Él le abría el entendimiento. Él nada más dijo su nombre e inmediatamente lo reconoció. Juan 20:16. Ella le dijo, Raboni, Raboni, que viene de rabí. Raboni significa supremo, maestro, magistrado, un maestro de gran estima, un término de supremo maestro que estaba por encima de rabí. María lo agarró tan fuerte cuando lo vio que no lo quería soltar. Ustedes se imaginan este momento, qué momento tan impresionante, la primera vez en la historia que alguien resucita verdaderamente en un cuerpo glorificado. Dios mismo encarnado delante de ti. Y María tuvo el privilegio de ver a Jesús por primera vez. Ella pasó de estar llorando en agonía, ahora estar con un gozo increíble delante de Cristo. Esto me recuerda a mí el Salmo 30:11 que dice, tú has cambiado mi lamento en danza. Eso le pasó a María. En el versículo 17 le dice, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos. Dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Déjame ir, María, que tengo que irme a prepararle moradas a ustedes en el cielo para poder regresar en el futuro en una segunda resurrección. Oficialmente, María, ya tus pecados son perdonados y pagos por siempre. Ya tú eres mi hermana. Ya tú eres hija de Dios. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Después de esto, María se va, se encuentra con sus amigas, camino a buscar a los discípulos. Corren en busca de los discípulos otra vez. Y mientras sus amigas iban camino a los discípulos, Jesús se le presenta al resto de las mujeres. Mateo 28:9. Y aquí que Jesús le salió al encuentro, diciendo salve. Y ellas acercándose abrazaron los pies y le adoraron. Y Jesús le dijo, no temáis. Id a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¡Qué privilegio el de estas mujeres, el ver a Cristo resucitado por primera vez! Antes que todos sus discípulos escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no se le presenta a los 12 y se le presenta a estas mujeres antes que a todos ellos? Eso lo vamos a ver en el próximo segmento, cuando continuemos con esto. Veremos cómo Cristo restaura el valor poderoso que tiene el testimonio de una mujer que decide entregarse a Cristo. Y ya para cerrar este segmento, lo voy a dejar con estos pensamientos. ¿Acaso me siento listo hoy para ver a Cristo resucitado y postrarme ante Él y darle la adoración que Él merece? ¿Acaso mi corazón está preparado para ese momento cuando yo tenga ese encuentro con Jesús? ¿Qué diría Cristo a nosotros hoy si viniera en su segunda venida? ¿Acaso me diría, como dice en Mateo 7:23, me diría, apartaos de mí que nunca os conocí, hacedores de maldad? O me diría como dijo Mateo 25:21, oh, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Acaso yo tendré partida en la primera resurrección para vida? ¿O en la segunda resurrección para muerte? Que vemos en Apocalipsis 20. Hermano, no tenemos que esperar un día más. Cristo vino, murió, venció a la muerte para que podamos tener entrada ante su presencia y vivir vidas que glorifiquen a Dios. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Al fin y al cabo, todos doblaremos nuestras rodillas delante de Él, los creyentes y los no creyentes. Todos daremos gloria a Dios, pero solamente los creyentes, aquí, ahora, vamos a vivir con Él por siempre la eternidad en el cielo. ¿Cuántos creyentes vieron a Cristo resucitado en esos 40 días que Él estuvo aquí caminando? Ahí lo vieron más de 500 personas, todos creyentes.
¿Cuántos no creyentes lo vieron durante esos 40 días? Cero. Ninguno. Solamente lo vio Pablo después de él ascender al cielo. Se le apareció Pablo, dice la Biblia, como un abortivo. Pablo fue el único no creyente que Cristo se le aparece después de su muerte. Y ustedes vieron qué impacto tuvo eso en el mundo, el ver a Cristo resucitado. Mis hermanos, que Dios le bendiga y que podamos caminar juntos viviendo por su palabra.